Bien, los invito, vamos a orar. Esta semana tuvimos de cumpleaños a doña Ivana Vallejo, Ivanita, que está en Santiago, ya santiaguina ya, y a don Diego Cisterna, así que más rato se va a cantar él solo el cumpleaños feliz. Se lo va a cantar él mismo, ¿ya? Entonces estamos ok, partimos orando y leyendo. Padre, gracias por tu amor. Oramos, bendito Dios, para que en esa misericordia enorme, grande que tienes tú, Señor, sobre este mundo, oramos para que sigas insistiendo con aquellos, Señor, que se les predica y se les vuelve a predicar, Señor. Y aquellos a cuales ya no se les puede decir nada tampoco, Señor, porque se enojan. Oramos, Dios, por todos aquellos que están cercanos a nosotros, Dios, y que tienen esa actitud, Señor, para que, así como un día apareciste en la vida de tantos, Señor, hiciste cambios tan notables, Señor, pedimos de que también ellos puedan de alguna manera ser personas que tengan esa oportunidad, Señor, una vez más, Señor. Y oramos, bendito a Dios, para que tú les hagas ver también la necesidad que tienen de ti, Señor. Oramos a ti, al único y soberano Dios, Señor. Te oramos por la iglesia, Dios de Arica, a Puerto Montt, Señor, para que tú bendigas Villa Calvario, Señor. Bendigas a nuestro pastor Alberto, que está enfermo, Dios, para que tú lo guardes también allí donde está y lo puedan operar pronto y salir de esta situación, Señor, también pronto. Y así oramos también por este cuerpo de Cristo, Señor, que somos nosotros, Señor, aquí, para que tú puedas satisfacer cualquier necesidad que pueda haber en medio de nosotros, espiritual o material, Señor, y tú seas hablando al corazón de cada uno, Señor. Necesitamos que nos hables, que nos toques, que nos digas, Señor, las cosas que necesitamos oír. Y Padre, gracias por eso, Señor, gracias por tu amor. Porque tu amor también se muestra muchas veces con las cosas que nos dices y a veces que no queremos escuchar también, Señor. Gracias, Dios, por amarnos tanto, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, le invito a leer desde el versículo 5 adelante. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de ti, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario.
Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y estando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando uno piensa en estas situaciones que le toca vivir a estas personas, porque sin lugar a dudas estas personas nos están esperando estas cosas, digamos, sobre todo estas cosas sobrenaturales, porque es sobrenatural todo lo que le ha pasado a ellos, al punto que Zacarías se asustó seguramente cuando apareció este arcángel, porque piensan en lo que significa ver un arcángel. No debe ser menor, debe ser una cosa sobrecogedora en realidad. Y sobre todo también lo que luego le comienza a hacer presente a este hombre. Ahora, la semana pasada hicimos presente algunas cosas con respecto a que lo que está aconteciendo no solo a nivel, en este caso, de familias, de personas, también va a ser una cosa revolucionaria para el pueblo de Israel en particular, que han pasado 400 años desde que Dios ha hablado, 500 más o menos desde que Gabriel había aparecido por última vez a Daniel, o lo que la Biblia nos presenta estas cosas. Y también el mensaje que trajo no solo Juan el Bautista, sino que Jesucristo. Ahora, el mensaje de Juan el Bautista no fue un mensaje menor. Aquí hay hartas cosas que son bien interesantes de considerar. Primero, lo que ha ocurrido con ellos como familia, porque lo que nos dice la Escritura es que tanto este hombre llamado Zacarías, que ya lo dijimos, significa Jehová se ha acordado, de alguna manera es la respuesta a lo mejor a un montón de personas que a lo mejor se sentían abandonados por Dios en ese momento. Y Dios, por medio de este hombre, le hace presente que realmente Dios no se ha olvidado de nada de lo que él ha dicho. Y su mujer, tal como dice aquí, también era parte de la casta sacerdotal, ¿no es cierto? Y dice la Biblia que ambas personas eran justas delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y una de las cosas que yo hice mención y que quiero reiterarlo, es a pesar de la situación que a ellos les toca vivir como familia. Porque si uno no solo lo lee aquí, que lo describe Lucas, luego el ángel, y esto es interesante, ¿por qué razón? Porque usted puede sacar una pequeña conclusión, que es que las cosas que ocurren aquí en el cielo están al tanto. Y no solo Dios. No solo Dios, ¿por qué? Porque si usted lee lo que le dice el ángel a María cuando le habla acerca de Elizabeth
él le dice lo mismo. Le dice acerca de esta mujer. Quiero leerlo aquí. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. El 7º mes para ella, la que llamaban estéril. Si uno lee la oración que hace, así como María hace una alabanza a Dios, también Elizabeth hace una alabanza a Dios, y en esa alabanza le dice algo que no es menor, dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Pues yo siempre he sido majadero con un texto que me encanta en realidad, y quiero decirlo una vez más: el libro de Lucas, el libro de Mateo, en el capítulo 6, cuando el Señor está hablando del Sermón del Monte. Y me encanta el Señor porque le gusta resumir tanto las cosas a Él. Él resume mucho con respecto a lo que Él pide y quiere. Y en este caso a ellos, y yo siempre lo he dicho, llega al final casi de eso, diciéndole que miren los lirios del campo, las aves del cielo, que quien los cuida a ellos, Él los puede cuidar a ellos, hombres de poca fe. Pero lo que más me gusta es lo que dice arriba, porque dice que Dios sabe las necesidades de cada uno de ellos. Y lo único que les pide a ellos, que ellos busquen primero el reino de Dios. Ahora, el hecho de que nosotros a veces nos propongamos ciertas cosas, ¿no es cierto?, sobre todo con respecto a la oración. Porque muchas personas piensan, y esto también quiero ser un poco majadero, mucha gente piensa que dice: no, yo oré. Y piensan que el hecho de orar significa que ya Dios lo da por hecho. Pero se supone que uno ora esperando una respuesta de parte de Dios. Y las respuestas no necesariamente a veces vienen en forma inmediata. A veces hay una larga espera en todo esto. Y creo que eso es parte un poco de lo que Dios espera de nosotros con respecto a que nos mantengamos en la fe y creyendo lo que hemos estado rogándole y pidiéndole a Él. Ahora, gracias a Dios, porque Él, a pesar de que a veces oramos y a lo mejor en algún momento dejamos de creer, debe haber habido un momento que la intensidad a lo mejor de nuestra oración, no sé cómo explicarlo, pero fue de tal manera que realmente Dios dijo: sí, yo lo voy a hacer, pero solo en su tiempo. Por lo que aquí le ocurre a Zacarías, porque lo que le dice el ángel a Zacarías es que él no creyó en ese momento. Y que a pesar de que él no creyó en ese momento, eso no invalidó lo que Dios iba a hacer. Para mí eso es increíble, es tremendo en realidad. Entonces, yo, como siempre, animando a que realmente usted, yo y cada uno de nosotros, sobre todo con las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, seamos personas que persistamos en lo que Dios nos ha dicho en oración, creyendo que en algún momento, si realmente Él nos dijo eso que pensamos nosotros que nos dijo, se va a hacer realidad. Aquí esto va a hacerse realidad primero con el embarazo, ¿no es cierto?, con el nacimiento, pero también hay algo que no es menor tampoco. ¿Por qué razón? Porque si uno piensa en lo que se está haciendo manifiesto a ellos, tanto a Juan el Bautista como a Elizabeth, como a María y quizás a José, no son cosas que ocurrieron en forma inmediata. Piensen primero todo el proceso del embarazo y luego todo el proceso de esperar. Porque hubo que esperar 30 años para que esto se llevara a cabo. Lo que se le dice a Elizabeth y a Zacarías con respecto a lo que va a ser Juan, ¿no es cierto? Hay que esperar 30 años. Luego de 30 años recién esto se va a empezar a llevar a cabo. Y todos sabemos, al menos en el lado de Jesús, lo que aconteció. Porque en el lado de Jesús no sabemos lo que aconteció. Sabemos, bueno, Juan el Bautista fue muy especial, su familia lo crió de una manera muy especial. Pero en el caso de Jesucristo,
Lo único que sabemos de él, ¿no es cierto?, es que a la edad de 12 años se pierde de su padre, y su padre lo encuentra en su madre luego de revolver cielo, tierra y mar, porque no lo hallaban, y se devuelve. Seguramente me imagino que es lo que ocurre, que José le decía, tu culpa, y se andaba contigo, no, si yo a ti, y todo ese asunto, y se devolvieron y lo encontraron en Jerusalén, y lo encontraron hablando con ¿quiénes? Y lo encontraron haciendo algo que él les dice que es necesario estar haciendo, lo que Dios, digamos, él sabía para lo que él vivía. Ahora, pero lo interesante, ¿qué es lo que es? Y lo dije el otro día, el miércoles también, hablando un poco, la vida a veces no necesariamente tiene los resultados que esperamos, particularmente a veces con lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué razón? Porque si uno piensa en Jesús claramente su gente no creyó en él. Eso dice la Escritura. La Biblia habla de sus hermanos, de sus hermanas. Eran por lo menos 6 ellos. 4 hermanos y 2 hermanas. Y no creían. La gente donde él vivía no creía en él. La misma Escritura dice que en algún momento María y sus hermanos los fueron a buscar pensando que estaba loco. Entonces, yo pienso en todo ese proceso que hay, y todo ese proceso que a veces nos toca vivir a nosotros, que quisiéramos que fueran procesos más cortos, pero a veces no son tan cortos, a veces son largos. Pero van a tener el resultado que Dios ha anticipado, y eso es lo que a nosotros nos debe sostener. Se va a llevar a cabo lo que Él dijo, ya especificado. Ahora, lo dije en su momento, cuando Lucas, que se ha procurado tener la mayor evidencia posible y ha tratado de juntar a todas las personas para poder escribir este libro, haciendo presente cosas que los demás no han dicho o no van a decir. Ya lo dijimos, del capítulo 9 al capítulo 18 no está ni en Marcos ni está en Mateo. El canto de Navidad no está en los otros libros, solo Lucas lo hace presente. Y también hace presente algo que lo dije el otro día y quiero hacerlo presente también hoy día, que los días en que ocurren cosas de esta naturaleza, en donde Dios puede traer cosas tan maravillosas como la aparición de un ángel, no necesariamente son días a veces muy buenos, son días a veces tremendos y malos. Primero dice el verso 5, hubo en los días de Herodes, y dice aquí, rey de Judea. Herodes, los que saben, era idumeo, era descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. Él se congració con los romanos y a él lo pusieron a gobernar. Los romanos, que aquí hay algo que, bueno, a mí me gusta siempre destacar. ¿Por qué razón? Y quiero volver a reiterarlo. Hay algo interesante que ha venido ocurriendo aquí. ¿Qué es lo que es? Quiero invitarlos al libro de Amós, al capítulo 8, verso 11. Porque a pesar de que no tenemos mayor evidencia a lo mejor que la que nos dan los libros deuterocanónicos, que son esos libros que están en algunas Biblias, que son los libros que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde se nos cuenta un poco de lo que acontece en ese tiempo a través del libro de Macabeo o de otros libros. Sí, el Señor sí ha hecho manifiesto lo que iba a acontecer en este tiempo. En el capítulo 8, versículo 11 del libro de Amós, este hombre que no quería ser profeta, o que le dijeran profeta, que decía que era boyero. ¿Por qué razón? Porque había una muy mala reputación entre los profetas, no tenían buena reputación. Y dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Digamos, la época, yo reitero, lo dije el otro día, en que ocurren estas cosas, es una época muy particular en donde Dios hace 400 años que no ha dicho una palabra. La gente está deseosa de escuchar cosas de Dios. Ha habido una situación muy particular. ¿Por qué? Porque Roma
lleva desde el año 63 más o menos antes de Cristo gobernando el mundo de aquel entonces. Ahora, como sabemos, Roma es el resultado de una serie de acontecimientos que Dios ha predeterminado o que ha predicho con anterioridad. Aquí, lo que quiero decir aquí, no hay nada que esté ocurriendo así como al azar. Esto no es como que estamos leyendo, no. Esto ocurrió en el día, la hora en que Dios especificó esto. Jesús apareció el día que tenía que aparecer. Juan el Bautista en el día que tenía que aparecer. Digamos, aquí nada ocurre antes o después. Ocurre cuando Dios lo ha determinado. Entonces, reitero, la situación de ellos es una situación muy particular. ¿Por qué razón? Porque hay una ausencia de la palabra de Dios, pero no de sus promesas. Lo que dije recién, por favor, me gusta siempre garantizarlo y decirlo a través de la Escritura. En el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 7, el apóstol Pablo se lo dice a los Gálatas, desde el versículo 4, si podemos enviar, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, claramente aquí el apóstol Pablo hace referencia de que Dios vino en el momento en que Dios así lo había estimado. Lo mismo que con Juan el Bautista. ¿Por qué? Si usted va a Malaquías conmigo, por favor, capítulo 4, versos 5 y 6, que es el último libro antes de los evangelios. Le habla del futuro. Aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día vendrá, que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí habla del rapto de la iglesia, y habla cuando nos vamos a estar con el Señor nosotros, y lo que vendrá para aquellas otras personas que no quieren a Jesús en su vida. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Si usted hace una comparación en esto, y volvamos a Lucas, por favor, a lo que dice el ángel a Zacarías. Verso 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Saben lo que me gusta de todo esto? Yo no sé cómo se habrá dado en las familias, cómo se habrá dado esto. La situación que a ellos les tocó vivir fue una situación bien difícil antes de que aparecieran los romanos, antes de que apareciera Herodes. ¿Por qué? Porque si vamos a lo que la Escritura enseña, por favor quiero llevarlos al libro de Daniel, al capítulo 7, verso 8. Vamos a ver un poco de historia aquí. Todos sabemos que, bueno, esto es lo mismo que Nabucodonosor recibió en su momento. Y hay algo muy interesante, quiero leerlo en realidad.
Daniel 7:1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Recuerden algo interesante aquí. Primero, este hombre llamado Daniel le ha tocado ver a dos imperios y va a haber casi un tercero, ¿no es cierto?, que sería el de los medo-persas. Pero aquí, cuando él está viendo, este es el nieto de Nabucodonosor. Él ya le ha interpretado a Nabucodonosor un sueño y a él le toca, y Dios le confirma el sueño de alguna manera que este hombre tuvo y se lo da a él en una visión. Dice, relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue levantado del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro. Tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y les fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Aquí es interesante porque la primera bestia es Babilonia. La segunda bestia son los medo-persas, por eso dice tres costillas y dos costillas, porque por uno era más fuerte que el otro y este logró dominar al otro. Por eso cuando tú lees la escritura vas a encontrar que habla de los medas, no medo y persa, sino que de los medos habla la escritura. Dice: después de esto, de aquí otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de aves en su espalda. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esta miraba yo en las visiones de la noche una cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzada. Este libro fue escrito mucho antes que Malaquías, mucho más atrás. Algo tremendo. ¿Por qué razón? Estamos mirando cómo Lucas escribe en los días de Herodes, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de la Roma. ¿Qué es lo interesante aquí? Que antes de que apareciera Roma como tal, ¿quién estaba gobernando el mundo? Eran los griegos. Por eso nosotros tenemos una Biblia, que es el Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta, que fue escrita en griego porque los judíos habían perdido un poco su idioma. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. Pero ¿qué es lo interesante? Quiero dar un poco de evidencia para que entiendan lo que ellos han estado viviendo en estos 400 años de silencio. Los griegos han estado gobernando, pero sucede algo, y la historia nos cuenta que Alejandro Magno, que fue aquel que lideró a los griegos, a la edad de 32 años él muere, producto de que se pone a beber y se va ahí a estar en una lluvia y se muere de lo que se muere la gente cuando está expuesta al frío y todo ese tipo de cosas. Solamente un resfriado muy grande, no sabemos, una pulmonía, y él fallece. Y sucede que sus cuatro generales que le circundan o que le siguen son los que toman el gobierno. Y uno de esos generales toma Israel como parte. Por eso, fíjense, miren. Dice: después de esto miré aquí otra bestia semejante a un leopardo. El leopardo es Alejandro Magno. Y dice: y sus cuatro alas de ave en sus espaldas, los cuatro generales. Y uno de ellos, ¿sabe cómo se llamaba o no? Antíoco Epífanes, que fue un tipo de anticristo que en su época, aquí hay toda una historia que hay, es donde aparecen los fariseos, los saduceos, aparece Juan Hircano, que es como un libertador. Entonces, este hombre, a este pueblo, les prohíbe su religión y asesina una cantidad enorme de judíos y pone un cerdo en el templo y le dice: este es su Dios. Por eso la Biblia, cuando habla que mucha gente, sobre todo yo quiero hacer mención de esto también para los que están mirando predicadores en la internet, tengan cuidado con los predicadores que ven. Hay predicadores que no creen lo que creemos nosotros. Pueden parecer muy pasivos en muchas cosas, pero hay muchas cosas que ellos no creen de lo que nosotros creemos. Y es importante entender eso. ¿Por qué? Porque mucha gente, por ejemplo, voy a decirlo en realidad, hay algunos que están haciendo mención que hoy día estamos viviendo en el reino milenial. Hoy.
Es obvio que hoy no estamos, que en el reino milenial hay una característica: Satanás está siendo atado por 1000 años. Entonces, Jesús, cuando él habla de la abominación desoladora en el libro de Mateo, ellos se van a dar a la memoria esta abominación desoladora que hizo ¿quién? Antíoco Epífanes. Entonces, por eso es importante esto, para que usted y entendamos un poco de historia. Dice: tenía también esta bestia 4 cabezas, le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche una cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y la sobrehollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche, aquí en las nubes, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí está haciendo toda la historia humana hasta el reino eterno. Pero lo interesante, dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, un ángel, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino. Los santos del Altísimo poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba, las sobras hollaba con sus pies, y mismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido delante del cual habían caído 3, este mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se puso el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los tiempos. El tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros. A 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, lo que estamos mirando con respecto a este hombre llamado Herodes, él está sirviendo a este cuarto imperio, que es el imperio romano, que ha estado presente desde el año 63 hasta va a desaparecer, porque va a ser el único imperio que no va a ser dominado por nadie. Babilonia lo reemplazaron los medopersas. Los medopersas lo reemplazaron los griegos los vencieron los romanos, pero los romanos, su propia corrupción los hizo desaparecer. Entonces, estas personas que están viviendo en este tiempo son personas que, vuelvo a reiterar, están recibiendo de alguna manera el cumplimiento de lo que Dios ha estado anunciando con anterioridad. Y lo dije la semana pasada,
el tiempo que a ellos les toca vivir no es un tiempo muy particularmente bueno. Porque este hombre, al cual hago mención, según lo que dicen muchos decían en aquel tiempo que era mejor ser el perro de Herodes que el hijo de Herodes. Era un hombre tan cruel, tan celoso, tan loco, que mandó a matar a sus hijos, producto de ¿qué? De que él sentía que su poder o su reino se podía ser puesto en peligro. Entonces, quiero sumar esto a otra cosa, y por eso reitero, para todos aquellos que a lo mejor están viviendo días difíciles. ¿Por qué razón? Porque cuando Juan el Bautista, al cual Dios ha comisionado para lo que vemos, él le toca vivir un tiempo también muy difícil. Quiero ir al capítulo 3, por favor, en forma inmediata. Versículo 1. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, han cambiado las autoridades, los gobiernos, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Pletarca de Galilea, uno de los hijos de Herodes el Grande. Digamos, han cambiado los políticos, ha cambiado la situación de gobierno, pero ¿sabes lo que no ha cambiado? La situación de los seres humanos. Los seres humanos siguen siendo las mismas personas. ¿Y sabe qué? Lo tremendo de esto, cuando uno lee esto, es como que de repente parece que estuvieran describiendo los tiempos nuestros. Porque miren, dice, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturey, de la provincia de Traconita y Lesania, y ahí siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue a toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No quisiera ser Juan el Bautista en realidad. Pero esta gente necesitaba, pero particularmente, vuelvo a reiterar un poco para que usted entienda la situación religiosa. Yo lo decía temprano. La situación religiosa de esta época era la época más tremenda, que comenzó, vuelvo a reiterar, en un momento bien, en la época en que este hombre Antíoco Epífanes aparece, y hace todo esto, aparece Juan Hircano, y hay una pequeña revolución, y los judíos tienen un tiempo de independencia. Les dura poco, porque llegan los romanos, y los someten a ellos. Entonces, de ahí aparece un grupo que son los fariseos y los saduceos. Los fariseos aparecen de alguna manera como un buen grupo de personas que querían amar la ley, querían amar la palabra, pero poco a poco se fueron corrompiendo. Aquí hay algo que es importante y quiero destacarlo. Jesús, cuando se acuerda cuando habla acerca de la parábola, de la semilla de mostaza, y que dice que esta crece, que es como un árbol enorme, y en ese árbol, ¿quién habitan? Las aves del cielo. Y las aves del cielo, ¿saben ustedes lo que son o no? Dice el libro de Mateo, el capítulo 13, que cuando Jesús predicó la parábola del sembrador y sembró la semilla en una tierra, ¿y vino quién? Las aves del cielo. Y luego dice, ¿quién vino? Satanás. Entonces, lamentablemente, la iglesia, y esto no solo la iglesia, porque lo tremendo de todo esto es que pareciera que el ser humano, y lo tremendo de todo esto es que el problema más grande que hay es que el ser humano deja de escuchar a Dios, deja de escuchar la palabra de Dios, y empieza a inventarse cosas. Por ejemplo, cuando usted ve en el Nuevo Testamento, voy a volver a esto, que no vuelvo a reiterar, le dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Aquí le está hablando particularmente no a la gente, no al pueblo, le está hablando a los fariseos, a la religiosidad, a la religión. La religión era tan tremenda que, según el concepto de ellos,
en algún momento determinado, ellos dijeron, es como, ¿sabe qué? Voy a decirlo de esta manera, es como la iglesia, así, bueno, no hacen caso en la palabra, ¿qué hago para que esto? Y empiezo yo a buscar y a dar palo, por llamarlo así. Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Pescaron cosas tan sencillas como el Sabbat. El Sabbat, ¿saben lo que era? Significaba solo una cosa: descansen y vayan a la iglesia, por llamarlo así. No significaba nada más. Pero usted lee el Sabbat del judío. ¿Sabe qué? Esto es cuando uno va para atrás. Los que han leído el libro de Isaías, ¿se acuerdan cuando estas personas se acercan a Dios y le preguntan, Señor, ¿y qué hacemos con esto? Yo les digo, ¿perdón? O cuando le dicen del ayuno, ¿perdón? ¿Qué ayuno están hablando ustedes? Y cuando le dice, el único ayuno que yo les he dado a ellos, les dice, ¿qué es lo que es? Que sean compasivos, que compartan su pan con el hambriento. El Sabbat era lo mismo. Entonces, la religión, por eso, ¿hacia dónde voy? Por eso uno de repente se encuentra con este mensaje tan tremendo de Juan el Bautista, que podía decir de una manera diferente, pero él dice, primero generación de víboras. Porque eran personas que lamentablemente el interés de ellos era otro. A ellos no les interesaban realmente las cosas, menos Dios. Ellos eran personas que se estaban levantando constantemente, mirando en menos al otro y asumiendo que ellos eran un poco menos, no sé, lo mejor de todos. Por eso Jesús les dice a la gente, yo siempre lo digo cuando dice claramente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y Jesús tiene que poner un ejemplo tan tremendo cuando tiene que enfrentar a este fariseo con un publicano. Y pregunta, ¿cuál de los dos va al cielo? El fariseo, ¿qué decía? Gracias porque no soy mujer, porque hago esto. ¿Y qué hacía el fariseo? El publicano, su cabeza agacha y lo único que decía es propicio a mi Dios, que soy pecador. Y él pregunta, ¿cuál? Entonces, vuelvo a reiterar la situación. Entonces, por eso reitero, y esto, ¿saben qué? Quiero ser enfático con esto porque nosotros estamos viendo tiempos que son muy particulares. Tiempos en donde a lo mejor, no sabemos, pues va a llegar un momento más adelante que nos van a empezar a pedir y a exigir ciertas cosas. El mundo, el gobierno. Yo les decía a algunos el miércoles, y es lo que ocurrió en Estados Unidos en el Congreso, a una doctora le pidieron que definiera a una mujer. Una mujer y ya con largos años, ¿sabe lo que hizo, no? No puedo. Porque si definía a una mujer, perdía el trabajo. ¿Por qué? Porque se supone que ahora no hay solo dos géneros. ¿Cuántos géneros hay? 138 géneros. Entonces nosotros vamos a empezar a vivir en un momento a lo mejor de nuestra historia. ¿Sabe qué? Yo espero que no. Yo espero que Jesús venga pronto. Porque quiero seguir sumándole a esto, no solo lo que estoy diciendo, lo que dice aquí. Porque Juan es tan tremendo, dice, ahora a ellos, pero también la gente viene a él y le hace preguntas. Y esas preguntas denotan el estado calamitoso de todos los estamentos. Miren, no comencéis, voy a leer, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos... Creo que lo más tremendo de todo esto, ¿sabe qué es? Es la justificación. Y yo creo que el peligro más grande que hay hoy día es el autoengaño. La iglesia de la Odisea tiene un problema. ¿Cuál es? Que ella piensa que está bien. ¿Y Dios qué dice? Estás mal. Por eso aquí él, vuelvo a reiterar, es tremendo, porque va al meollo del asunto y le dice a ellos, hey, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y como que él le dice, les leyó la mente y tengan cuidado de empezar a pensar, pero si yo no soy tan malo, si yo aquí, si yo allá. Y le dice, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos?
Y él respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Ustedes saben, ellos eran ricos, ¿por qué? Porque le decía el gobierno le daba la oportunidad, ¿sabes qué? Tú vas a gobernar Viña, necesito que me traigas tanta plata. Y él dijo, ¿cómo lo hago? Bueno, impuestos, pero pedía mucho más impuestos y lo que le sobraba era para ellos. Y le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos como vuestro salario. ¿Han visto las noticias, no? Que detectives, que carabineros asaltando, que carabineros de repente cobrando tiempos, nuestros tiempos. Entonces, yo reitero, y lo que quiero hacer manifiesto el día de hoy, más que ninguna otra cosa, que nosotros estamos viviendo en ese tiempo que yo lo leía. Usted léalo, por favor. Babilonia, Medo-Persa, griego, Roma, desaparecieron. Viene el imperio del anticristo. Uno de repente se hace leso y quiere hacerse leso. Pero hay gente hoy día ordenando este mundo. Hay gobiernos hace poco que se le dijeron a la ONU, ¿lo leyeron, lo vieron o no? ¡Hey! ¿Qué pasa? Nosotros no, porque hay un intento de dominar, ya lo hicieron a través de el COVID. Ya gobernaron el mundo. Nosotros teníamos que pedir permiso para ir a ver a la abuelita. Teníamos que pedir permiso para ir a comprar. Ese es simplemente un anticipo de lo que va a ocurrir. Si esto es lo que ellos están diciendo, que tú vas a ser dueño de todo, vas a tener de todo y vas a ser dueño de nada, eso lo están generando poco a poco. Entonces, quiero mencionar solo una cosa. Me gusta lo que Dios le dice a Zacarías con respecto a Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Ahora sabemos que Jesús claramente hizo todas las cosas de esa manera, pero le dijo a Juan el Bautista, a Zacarías, cuando le habla acerca de su hijo, ¿no es cierto? Y le dice algo tan sencillo y tan interesante, pero que es importante. Verso 15, porque será grande delante de Dios. ¿Sabe usted que Juan el Bautista es la persona más menospreciada de todos? Pero es la persona que el Señor Jesús dijo que no había nadie más grande que Él en el cielo. Y le dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Saben qué? ¿Saben lo que está diciendo aquí o no? ¿Sabe por qué la Biblia dice? Hay un texto en la Biblia que dice, dale vino a quién, ¿cómo es? Dilo fuerte. De poco ánimo. ¿Para qué? Dale vino al de poco. ¿Están dando cuenta que están medio decaídos? Con la copita. Dice el Nuevo Testamento que no embriaguéis con vino, lo cual, ¿qué es lo que hay? Lo que está hablando aquí la Escritura es que Juan el Bautista no iba a tener gozo en ninguna otra cosa más que en Dios. Que no iba a estar buscando el gozo. Terminamos con una canción, ¿cuál era? ¿No hay nada? Nada. Y de eso es lo que se trata esto. Yo lo decía el miércoles. El Señor Jesús tuvo con ellos 3 años. Lo voy a parafrasear, voy a ir rápido. Esos 12 individuos, que uno los ve después poderosos, siendo capaces de dar su vida. Al principio, en ese proceso donde Dios dice que nos está generando para convertirnos en algo similar a Cristo, para que nos parezcamos a Cristo, al principio se acuerdan cómo andaban ellos, ¿no? Pegándose codazos, no, yo primero, y preguntándole a Jesús, no, ¿quién va a ser el primero? Y él le dijo, los tuvo que poner en orden muchas veces. Hey, tranquilo muchachos, el que quiera ser el mayor, sea el menor. 3 años con ellos. Al final de ese ministerio, sopló el Espíritu Santo en ellos. Juan 20. Uno podía decir, oh, ok. Se muere. Todos sabemos, él escribió, me voy pues, no se pongan tristes. Ellos estaban en un estado calamitoso.
Gracias a Dios fueron 3 días, como dije, lo que le pasó igual que a Pedro. No tuvo que esperar 40 años como Moisés. 3 días, pero deben haber sido los días más terribles. Gracias a Dios por las mujeres siempre. Ahí estaban ellas, aperradas, ahí esperando, yendo para ir a buscar al Señor, a hacer lo que tenían que hacer. Fueron las primeras en ver al Señor. Y Él les dice que devuelva a los hermanos, a sus hermanos para decirles que Él va para allá primero. Aparece con ellos, come con ellos, está 40 días con ellos. Piensen, resucitados. ¿No? Tuvieron 3 años en el seminario. ¿Qué les dijo Jesús? Miren por favor, Lucas 24. Terminamos el libro. Miren que fuimos rápido. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. La Biblia dice que ellas estaban ansiosas por hacer esto. A mí me encanta María Magdalena cuando no lo encuentra y le dice, ¿se acuerdan ahí? ¿Dónde se lo llevaron? ¿Dónde el diablo? Lloraba porque ella amaba a Jesucristo de una manera tan tremenda. No había nada más importante para ella y para estas mujeres. Dice, y se iban pensando, todos saben, ¿quién nos va a sacar la piedra? Todas esas cosas. Y dice aquí en Lucas, porque les preguntó a ellas, habló con ellas, por eso los escribe, y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellos 2 varones con vestidos resplandecientes y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. ¿Sabe lo que también nos está diciendo aquí? ¿Por qué buscamos en estas cosas de este mundo? Como dice segunda de Pedro, todo esto va a ser quemado. ¿Por qué pensamos que esto nos puede traer algún gozo? Y nosotros tenemos que preocuparnos de una sola cosa que aquí está. Dice, ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, sea crucificado, resucita el tercer día. Ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas a todos. Estos a las 11 y a todos los demás eran María Magdalena, Juana, madre de Jacobo, María, madre de Jacobo, y los demás con ella. Además dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locuras las palabras de ella y no les creían. Eran tremendamente de fe los apóstoles aquí. Bueno, a las mujeres no hay que creerle todo siempre, ¿ya? Pero no sé, un chiste. Levantándose Pedro... Corrió al sepulcro, cuando miró adentro vio los lienzos solos, se fue a casa maravillándose lo que había sucedido. Aquí 2 de ellos iban a Emaús. Algunos dicen que Emaús es a ninguna parte. ¿Sabe cuántos creyentes van a ninguna parte? A ninguna parte. O cuántos creyentes, quiero decir algo muy simple, están ansiosos por ver. Y no me lo tomen a mal, por favor. Ay, yo quiero ver a mi hijo casado, quiero ver a mi hijo allá con el título. ¿Sabe qué? Si usted está haciendo eso y pensando eso, usted no está esperando a Jesús. Nosotros debiéramos pedir como Jesús dijo, y el libro dice, ven Señor Jesús, ven. Si usted está orando de la otra manera, ¿sabe? Usted está orando contrario a lo que Jesús dijo. Perdónenme que sea así. Por eso reitero, Dios nos ha invitado a nosotros a algo que es fundamental, que es fenomenal. Y yo reitero, ¿sabes? Si a Dios lo único que le importa, lo único que lo pone contento, ¿sabes lo que es eso, no? Él lo dice en Lucas, en el mismo Lucas 15, cuando habla de la parábola de la moneda, ¿se acuerdan? 3 parábolas. La tercera es del hijo pródigo. El hijo pródigo no dice lo que le dice lo otro, dice, porque Dios ha venido a buscar lo que se había perdido. Y cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que hay en el cielo? Gozo. Y de eso se trata esto. Esto no se trata de más. ¿Lo demás qué? Por eso segunda de Pedro es tremendo el apóstol cuando dice lo que dice. Entonces, pero sigamos leyendo aquí. No tiene nada más que hacer, ¿no? Llamada a Emaús.
que estaba a 70 estadios de Jesús, iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. Piensen, estas personas van hablando, pues la fome, que triste, yo tenía tanta esperanza, yo pensé que íbamos a cambiar al mundo. Así iban estos. Hasta que Jesús aparece ahí entre medio, y dice, mal los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Te hago una pregunta, ¿estás triste? A mí me gusta cuando dice, como dice Jeremías en Lamentaciones, si alguno va a estar triste, ¿sabe por qué tiene que estar triste, no? Por su pecado. Eso dice. Y pecamos. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido que las cosas han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso, noble, palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no lo hallaron, no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto ángeles y diciendo que él vi, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo dieron. Entonces le dijo, insensato, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas, entrar en su gloria, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y hizo como que iba más lejos, obligándolo a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde el día, y ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteciendo que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían uno al otro, nos ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino, cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, hallando 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido como en el camino, cómo habían reconocido al partir del pan. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados, aterrorizados, pensaban que veían espíritu, pero le dijo, ¿por qué estáis turbados? Vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos, los pies, y como todavía ellos de gozo no los creían, estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lo dije, en el cielo vamos a comer, pero de gozo, no por necesidad. Y le dijo, estas palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, era necesario que se cumpliese todo esto que está escrito de mí, la ley de Moisés, los profetas. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, y le dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitado de los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Piensen en algo tremendo. Yo reitero, lo dije el otro día, cuando yo viajo, ya no quiero viajar más ya, pero siempre digo lo mismo. Cuando yo viajo le digo a la Margarita, porque uno piensa acá en el avión, entonces no sé, le digo, estas son las claves, mira, aquí hay esto, aquí esto otro, bla, bla, todo como pensando así, ¿ya? Tratando de dejarla preparada. Jesús ha estado con ellos 3 años. Reitero un poco lo que vimos al principio del libro. Desde el principio del libro, cuando vimos la situación de los soldados, de los publicanos, de todo, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? Es poco tiempo. La situación no ha cambiado mucho. Jesús sabe lo que van a vivir ellos. Y vamos, si tenemos,
¿Saben lo que van a vivir ellos? Y lo único que les dice, yo vuelvo a reiterar, podría decirle, ¿saben qué, chiquillos? Miren, la clave del banco son estas. ¿Saben qué, chiquillos? Allá hay ametralladora. ¿Saben? Acá allá, chiquillos, hay bombas. Cualquier evento. No, ¿saben lo que les dijo? No. Quédense aquí. Y no se vayan de aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Si es lo único que tú y yo necesitamos buscar. Y tenga la seguridad que la gran mayoría de los que están aquí, el Espíritu Santo ya le ha bautizado muchas veces. Solo que ustedes no lo dejan salir. Yo les quiero invitar a eso más que ninguna otra cosa. Y sobre todo, volviendo a reiterar, pensando un poco en la situación, que yo puedo ir tan lejos como me permite el libro de allá, el libro de Daniel, porque el libro de Daniel llegó hasta la época del anticristo. Llegó hasta la época del reino milenial, del reino eterno. Pedro, miren lo que dice: amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, y por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, y que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grandes estruendos, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Punto. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y una exclamación, coma, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estado en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él. Fíjese que en 2 ocasiones hace referencia a algo. Cierro. Jesús viene pronto. ¿Cómo crees que te halle? De eso se trata esto. Todos podemos tener muy buenas intenciones. Yo quiero ser un mejor esposo. Quiero ser un mejor trabajador. Quiero serlo. Pero Dios no quiere que sea solo un deseo que tú tengas en tu corazón, sino un hecho. Que estemos tan conscientes, y reitero, por eso es lo que dije recién, para mí una pena cuando alguien pueda estar pensando, no, yo quiero, ¿saben qué? Yo lo he dicho cuando mis hijos eran chicos, ojalá Jesús hubiera venido. Claro, disfruto de mis nietos, disfruto del Caleb, son ricos los cabros chicos. Pero realmente quisiera que Caleb no viera más de, a lo mejor su mamá quisiera, no lo sé, yo quisiera que fuera al cielo y fuera ya joven. Porque si el mundo se está dando lo que acabamos de mencionar y se va a poner más álgido para ellos, viene una generación, y esto por favor entiendan, el mundo, y esto no lo podemos negar, ¿qué están enseñándole a los niños en los colegios? Algunos tienen la oportunidad de poner sus niños en colegios especiales, en donde son colegios cristianos. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría de las personas que tienen que ir ahí al colegio, al B cuánto, al C tanto, y donde el gobierno impone cosas? Y yo siempre he dicho, hay una generación, así como hay una generación que va a desaparecer, hay una generación que va a ser la generación del anticristo. Una generación que le va a decir al anticristo, al falso profeta, y a Satanás, ¿quién como ustedes? Como diciendo, nosotros decimos, si Dios es con nosotros, ellos van a decir lo mismo, pero no refiriéndose a Dios. Entonces, tú, yo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos pedirle a Dios un avivamiento.
Y sabe, y esto, cuando uno lo mira dentro del contexto, este grupo de personas que en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Eso trajo como consecuencia que, por un lado, las autoridades empezaron a poner celosas y envidiosas, porque esta iglesia empezó a crecer, ¿no es cierto? Los trajeron presos y dijeron, los amedrentaron, pero ellos reconocieron que a pesar de que eran del vulgo, algo temían. ¿Qué temían? Reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Como lo que yo a veces decía antes, es tener olor a Jesús. Tener olor a Jesús, no olor a carne, no olor a asado, sino olor a Jesús, y lo reconocían. Y a ellos le imponen una obligación. Es como lo que yo lo dije, creo que lo dije, no sé si lo dije. Que hoy yo digo cosas que después se me olvidan. De este niño, creo que no, sí lo dije. Que le perdió el trabajo, el que conté recién, que perdió el trabajo a él. ¿Por qué? Porque la persona fue y le reclamó al que estaba más arriba, yo me llamo Juan la ley y yo quiero hacer lo que yo quiera, y él me dijo Juan y yo no soy Juan, soy Juana, y costó el trabajo a este joven. Tú no sabes lo que puede venir para adelante para ti. ¿Y cuánto a lo mejor van a ceder a las presiones del mundo por amor a qué? Al trabajo, a lo que sea. Fíjense que estas personas, voy al capítulo 4 de Hechos, y con esto termino. Dice, y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe que en los colegios no pueden hablar de Jesús así tan fácil? Tú puedes hablar de Dios, porque Dios no hay problema. Usted sabe que vivimos en un mundo teísta. Todos creen en Dios, pero el Dios no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no es el Dios de Israel. Pero cuando tú hablas de Jesús ya te pone más la cosa más pesada. Entonces, ellos dicen que no hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo. Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes, los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndole oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo y con todo de nuevo habla en tu palabra mientras extiende tu mano para que hagan sanidades, señales y prodigios. Y lo único que pedían, ¿qué es lo que era? Más de Dios. No pedían otra cosa. Entonces, reitero, como dice de Juan, el gozo de él era ser lleno del Espíritu Santo. Él no tenía su gozo en ninguna otra cosa. Hermanos, no sé cuándo va a venir el Señor. Lo único que sé que a veces me lo miraba los días mi pastor Raúl, me lo enfocaban aquí, eso está abuelito, decía yo. Y después me puse los lentes, miré mi mano y dije, uy, está ahí abuelito. El tiempo pasa. No han pensado, yo decía temprano, ¿sabes lo que les voy a decir? Oremos para que paren el mundo un rato y nos bajemos. Hace poco fue domingo. Luego nos vamos a dar cuenta, vamos a estar de nuevo el próximo domingo. Y así va. Y el día menos pensado, o nos vamos con Jesús, y espero, porque vuelvo a decir, si el mundo se pone de esa manera y no estamos con este poder, olvídense. Yo creo que Jesús venga. Entonces el tiempo está pasando rápido. Entonces, eso más que ninguna otra cosa, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su poder y que ojalá nadie nos baje de esto. No importa quién sea. Y seamos consecuentes, hay gente que dice
Yo me reía porque lo dije temprano, una buena definición. Hay gente que no quiere hacer venir el camino. Dice Jesús porque no quiere que sus obras sean manifiestas. Pero alguien dijo, ¿saben por qué no quieren venir al camino, no? Porque no quieren cambiar su modo de vida, nada más. Tan simple como es. Y a esa gente que a lo mejor están cercanos a ti, que son tus hijos, tus hijas, tú tienes que seguirle insistiendo a ellos. Que por donde van caminando, Jesús dijo que van por el camino ancho y que se van a perder. A Jesús le preguntaron, ¿son muchos los que se salvan? Dijo, son pocos. Porque muchos van por el camino ancho. Y a eso le sumó, acuérdense lo que yo le digo, los autoengañados, que van a llegar delante del Señor. Señor, ábrenos. Y Él va a decir, no, pero no te conozco. Entonces tú y yo necesitamos solo una cosa, vuelvo a reiterar, como Jesús. Jesús lo único que hizo fue empoderarlo con su Espíritu Santo. Y lo dejó, piensen, voy a decir de esta manera, es duro, lo dejó a merced. Murieron todos. Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo pusieron al revés, a San Andrés lo crucificaron cruzado, todos ellos. Yo puedo decir, los dejó a merced del mundo. Pero el mismo apóstol Pablo dice cuando habla de esta situación, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es lo que es? Ganancia. ¿Han pensado? Cerrar los ojos y abrirlo en el reino de los cielos. Porque esa es nuestra esperanza. Entonces yo les animo para que sigamos viviendo este poco tiempo o mucho que nos puede tocar de vivir llenos del Espíritu de Dios y que ojalá no haya ninguna otra cosa que nos ponga que busquemos alegría o contentura. Ah, no, yo voy a estar contento, reitero, soy duro, pero la idea no es esa. La idea es que Jesús realmente sea lo más pleno para nosotros. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, gracias por todo, Dios. Gracias, papá, gracias por tu amor, Señor. Perdónanos cuando a veces somos indolentes, cuando a veces somos duros, Señor, cuando a veces pensamos que necesitamos algunas otras cosas para realmente ser feliz, Señor. Siendo como tú lo dices, Señor, lo dice Pedro, tú nos has dado todo, Señor. Y además de darnos todo, Señor, nos has dado grandísimas promesas y hay cosas que están reservadas en el reino de los cielos para nosotros, Señor. Ayúdanos a ponernos contentos como tú le dijiste a ellos, Señor. No se pongan contentos por estas cosas, pónganse contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Padre, gracias, Dios, ayúdanos a no olvidarnos de lo que somos y a dónde vamos. Y como decía, Señor, a ser de esas personas que saltan como becerros en la manada, Señor. Gracias, Dios, por amarnos de la manera en que nos amas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho.